Antes de comenzar la historia, no olvides darle me gusta al video y cuéntanos desde dónde lo estás viendo en los comentarios. El sol se inclinaba bajo sobre el territorio de Nuevo México, tiñendo la llanura reseca con un resplandor cobrizo apagado. El calor aún se elevaba del suelo en ondas temblorosas, como si el desierto todavía respirara a pesar de que el día ya empezaba a perder filo. Desde lo alto del risco, el pueblo de Arroyo Seco parecía un suspiro de madera olvidada. Solo dos filas de edificios de tablas apretados contra el desierto, como si el viento fuera el único que aún se atreviera a hablar ahí. Colton Graves bajaba lentamente la colina con las riendas sueltas y las pezuñas de su caballo crujiendo sobre la maleza seca. Cada movimiento hacía gemir la silla de montar como si también arrastrara el peso de los recuerdos. Colton no era hombre de raíces. 6 años había vagado de campamento en campamento cargando fardos, domando caballos, reparando cercas, cualquier cosa que mantuviera sus manos ocupadas para no pensar demasiado. Había enterrado a su hijo hacía 3 inviernos, víctima de una fiebre que ningún médico pudo detener. Y ese mismo mes, su esposa Miriam Hawthorne lo había dejado. Desde entonces el camino había sido su único hogar. El silencio era su abrigo. Hablar solo le recordaba lo ruidosa que era la gente cuando no quería enfrentar su propio dolor. Esta vez había cabalgado hacia el sur por trabajo. Un arreo de ganado que terminó 2 días antes de lo previsto, dejándolo con nada más que café para intercambiar y tiempo para esperar a que algo se rompiera otra vez. Pero el pueblo estaba más callado de lo que esperaba. La poca gente que cruzó su paso evitaba mirarlo. El polvo lo cubría todo, letreros, ventanas, hasta la campana de la iglesia. Amarró su caballo frente al almacén general y entró. El aire olía a flores secas, cuero viejo y tabaco. Compró clavo, sal y una lata de café. Lo básico. Lo que uno compra cuando, aunque no quiera, planea quedarse al menos un poco. Mientras esperaba el cambio, una palabra flotó en el aire como un chispazo sobre pedernal. Savannah murmuró Amos Burdett. El tendero negando con la cabeza. Esa viuda apache otra vez. Vive allá por el Arroyo Seco. Dura la mujer, pero no se mete con nadie. Colton no dijo nada. Nombres como ese solían venir con problemas pegados. Y aún así al salir sus ojos buscaron el horizonte. Y ahí estaba. Una mujer junto a un barril agrietado frente a una cabaña desvencijada. Martillaba con fuerza y rabia una tabla rota. Su falda estaba cubierta de polvo, las mangas arremangadas. El viento de la tarde enredaba su cabello oscuro suelto sobre los hombros. Se movía con firmeza, casi con furia, pero también con ese cansancio que solo conocen quienes llevan demasiado tiempo haciéndolo todos solos. Colton dudó. Ya se lo había prometido antes, no se metería con nadie en estos caminos. Sabía cómo terminaba eso. La gente buscaba compañía, hasta que dejaba de hacerlo. Entonces solo buscaban a quién culpar. Pero mientras veía el barril volcarse y el agua perderse en la tierra, algo en él se negó a seguir de largo. Tal vez era el recuerdo de Abel, su niño, siempre intentando reparar cosas más grandes que sus manos. O quizás era la manera en que ella no pedía ayuda aun cuando claramente la necesitaba. Avanzó por el sendero levantando polvo con sus botas. Ella lo notó. Se detuvo, martillo en mano, inmóvil. Sus ojos lo siguieron tranquilos, alerta, sin miedo, pero lista. Colton se detuvo a unos pasos lo suficiente para no asustarla. «El barril está rajado», dijo con voz seca. «Tengo clavos de sobra». Ella no respondió enseguida. Su expresión era cerrada, de esas que han visto a muchos hombres creer que ofrecer ayuda equivale a exigir algo a cambio. Tras unos segundos señaló una cajita cerca de la puerta. Ahí dijo con voz baja, áspera, como si casi hubiera olvidado hablar. Colton se agachó junto al barril. Sus manos se movían con precisión silenciosa. Usó un clavo, presionó la junta y reforzó la grieta con una tira de cuero de su propia alforja. Ella lo observó todo el tiempo sin acercarse. Sus manos aún sujetaban el martillo. Colton probó el barril. Aguantaba. «Debería durar hasta que consigas uno nuevo», dijo al levantarse. Ella entrecerró los ojos. «¿Vienes del pueblo?», preguntó. «Solo estoy de paso», respondió Colton. Colton Graves añadió tocando el ala de su sombrero.
Se limpió las manos en el abrigo y se giró para marcharse. No miró atrás, pero sintió su mirada seguirlo. Una mezcla de desconfianza y algo más callado. Conocía bien esa sensación. Era la que uno tenía cuando quería confiar, pero no se podía permitir hacerlo. Mientras cabalgaba hacia el borde del valle, el cielo se volvía gris acero. Se estaba gestando una tormenta en el oeste. El aire sabía a polvo a peligro. Colton volvió la vista solo una vez. Y la vio. Savannah Blackfeather cargando agua sola peleando contra el viento. No es asunto mío, se dijo. Ella había elegido esa soledad igual que él, pero el pensamiento no se le asentó bien. Y cuando llegó al risco, la línea del horizonte ya se había teñido de marrón con los primeros dedos de la tormenta de arena. La sintió en la piel como el calor de una fragua. Su caballo sacudió la cabeza inquieto. Colton miró hacia atrás hacia la pequeña cabaña al pie del valle, la del barril remendado, y la mujer que no retrocedió cuando él se acercó. Suspiró por lo bajo. «Maldita sea», murmuró, y dio media vuelta galopando hacia la tormenta. Soltó un suspiro entre dientes. «Maldita sea», murmuró y giró las riendas. El caballo se revolvió mientras Colton Graves lo hacía dar la vuelta y lo impulsaba de regreso hacia la tormenta que se alzaba en el horizonte. El primer soplo llegó antes del anochecer seco cortante, con un filo que levantaba el polvo del camino. Para cuando alcanzó las afueras del pueblo, el aire se había vuelto espeso y respirable. La luz se desvanecía demasiado pronto, y el horizonte desaparecía detrás de un muro amarillo que se movía como una bestia viva. Colton supo enseguida que no era una simple ventisca. Era de esas tormentas del desierto que arrancan la corteza de los árboles y la piel de los hombres que se atreven a quedarse afuera. Bajó el ala del sombrero, se cubrió el cuello con el pañuelo y entornó los ojos para resistir el azote de la arena. No muy lejos, la única construcción sólida era la cabaña que había dejado esa misma tarde la de la viuda. Pensó rápido. Podía volver al salón donde las camas olían a alcohol barato, y las palabras valían menos que una moneda gastada, o buscar refugio en el establo junto al arroyo. La idea de irrumpir sin invitación le tensó la mandíbula, pero sabía cómo terminaban esas noches en el desierto. No se discute con el clima. O encuentras techo, o amaneces muerto. Así que dio un golpe leve con los talones. El caballo giró y se lanzó hacia la pequeña granja. Cuando llegó al portón, el viento rugía. La arena golpeaba los tablones de la cerca silbando entre las rendijas. La casita parecía haber resistido tormentas peores, tablas remendadas, techo, clavado con tejas disparejas pero firme. Metió el caballo en el granero y cerró las puertas contra la ventisca. Por un momento solo escuchó el tintinear de las bisagras y el resoplido inquieto del animal. Había dormido en sitios peores, pero no por mucho. Un hilo de luz apareció bajo la puerta. El cerrojo giró y Savannah Blackfeather entró envuelta en su chal, el rostro medio oculto por las sombras. Se detuvo en seco al verlo. No dijo nada, pero su mano buscó instintivamente el mango de una horquilla apoyada en la pared. Colton alzó una mano despacio, sin brusquedad. «No quise entrometerme», dijo por encima del rugido del viento. «La tormenta me agarró a mitad de camino». Ella no se movió. «Podrías haberte quedado en el pueblo». «Pude», admitió él, «pero mi caballo no lo habría soportado. Y supuse que tu granero aguantaría mejor que el techo del salón». La comisura de su boca se movió casi una sonrisa, pero no del todo. Lo observó un momento más, y luego cerró la puerta con fuerza, bloqueando el vendaval. «Puedes quedarte hasta el amanecer», dijo con voz firme. «El pajar está seco». Colton asintió, se quitó los guantes y aflojó el abrigo. «Te lo agradezco». Dejó al caballo en el pesebre, lo calmó con voz baja y subió por la escalera hasta la mitad del altillo. Las tablas crujieron bajo su peso. Abajo Savannah recortó la mecha del farol y lo colocó sobre una caja. La luz amarillenta dibujó los contornos de su rostro, pómulos firmes, ojos profundos, cansados como si llevaran más años que el resto de su cuerpo. Se movía con una calma aprendida, a la fuerza, la de quien ha pasado demasiado tiempo bajo la mirada ajena. Por un rato ninguno habló. La tormenta golpeaba el techo y el polvo silbaba entre las grietas. El granero temblaba, pero resistía.
Colton se acomodó contra una viga, el sombrero en el regazo, escuchando el roce de la arena contra la madera. Pensó en decir algo, cualquier cosa que rompiera el silencio, pero recordó que las palabras pesan y las demás pueden hundir a cualquiera. Fue Savannah quien rompió la calma. ¿Por qué estás realmente aquí? Él bajó la mirada hacia ella. Por la tormenta, respondió. No me refiero a eso. Colton dudó un segundo. La verdad era sencilla, pero decirla se sentía extraño. No me gustó dejarte con ese barril roto. No me pareció bien irme sabiendo que estabas luchando sola contra el viento. Ella levantó la vista, sus ojos imposibles de leer. Ni siquiera me conoces. No hace falta, contestó él. Un barril agrietado sigue siendo un barril agrietado. Algo se suavizó en su postura. Tal vez sorpresa, tal vez cansancio. Bajó la vista y frotó sus manos agrietadas, los dedos curtidos por el trabajo. Eran las manos de alguien que se esfuerza más que la mayoría de los hombres del pueblo. Colton se inclinó hacia adelante apoyando los codos sobre las rodillas. ¿Vives aquí sola? Sí, respondió sin mirarlo. A la gente del pueblo no le gusta tenerme cerca. Él reconoció ese tono, una verdad tan vieja, que ya no necesitaba explicación. Recordó los murmullos de Amos Burdett, la viuda apache, siempre sola nunca causa problemas. Lo demás se entendía sin decirse. Carraspeó. Tu esposo, dijo con cuidado. ¿Estaba con la caballería? Los ojos de Savannah se alzaron afilados. Era explorador para ellos, respondió. Dijeron que murió en una escaramuza cerca del río. Pero no creo en esa historia. Colton asintió despacio. ¿Crees que lo traicionaron? Lo sé, contestó ella. Su voz no tembló ni se alzó. Solo sonó firme como una sentencia. No le tembló la voz. Fue solo una afirmación seca definitiva. Savannah Blackfeather recogió el farol y giró ligeramente hacia un lado como si con eso diera por terminada la conversación. Colton Graves apoyó la cabeza contra la viga y soltó un suspiro largo y silencioso. Las palabras de ella le habían tocado algo muy profundo. Esa forma de pérdida callada que no se grita pero que se queda viviendo dentro del pecho. Él conocía bien esa sensación. Todavía algunas noches veía el rostro de Abel Graves, en sueños pálido distante desvaneciéndose poco a poco. Y las últimas palabras de Miriam Hawthorne, su esposa, seguían clavadas entre sus costillas como espinas. No puedo seguir viviendo así. Miró de nuevo a Savannah justo en el momento en que colocaba el farol junto al heno y revisaba 2 veces el cerrojo antes de sentarse cerca de la puerta del establo. En ella no había miedo, solo una vigilancia constante, la clase de fortaleza que te mantiene viva, pero no te deja descansar. El viento aulló de pronto con fuerza, sacudiendo la estructura. Una tabla suelta en lo alto vibró con estrépito. Colton se levantó, trepó hasta alcanzarla y la presionó contra su sitio, clavándola con la parte trasera de su navaja. Savannah lo observó en silencio, luego le alcanzó un pedazo corto de cuerda para asegurarla. Gracias, dijo él mientras la ataba. Estás desperdiciando tus clavos en techos ajenos, respondió ella sin ironía. Mejor eso que perderlos en medio de una tormenta, replicó él. Eso le arrancó la más leve sombra de sonrisa. Apenas un gesto, pero lo suficiente para entender que empezaba a creer que él no venía con malas intenciones. La noche se espesó a su alrededor y ambos se instalaron en ese silencio cómodo, sin prisas, sin palabras forzadas. La tormenta seguía golpeando afuera, pero el granero aguantaba. Desde el altillo Colton podía escuchar los pequeños sonidos que confirmaban que la vida seguía el movimiento de ella. Entre la paja, la respiración lenta del caballo. El silbido del viento filtrándose por las grietas. Sintió algo que no sentía desde hacía mucho: quietud, pero no la vacía, sino esa que se parece a la paz. Antes de cerrar los ojos miró hacia abajo. Savannah seguía allí sentada junto a la puerta con el farol ya casi apagado, la cabeza apoyada contra la madera. La luz tocaba lo justo su rostro para mostrarle el cansancio. Y también la firmeza. Esa misma firmeza que había en la tierra reseca que los rodeaba. Colton se recostó en su manta mientras el ruido de la tormenta se iba apagando poco a poco. Por primera vez en mucho tiempo no pensaba en el siguiente trabajo,
ni en el próximo pueblo. Sus pensamientos por fin se habían detenido entre esas paredes. No tenía intención de quedarse, nunca la tenía, pero había algo en el silencio entre ellos. Un silencio que no exigía, que no juzgaba. Y eso tal vez era suficiente motivo para quedarse. Afuera la tormenta de arena arrastraba el valle hasta el amanecer. Cuando por fin pasara todo quedaría cubierto por una nueva capa de polvo, de ese que borra las huellas y te permite empezar de nuevo, si así lo quieres. Dentro del granero, 2 almas en exilio habían sobrevivido a la noche. Ninguno de los dos imaginaba que ese acto sencillo, quedarse, empezaría a cambiarlo todo. Cuando la primera luz se filtró por las rendijas de la madera, la tormenta ya se había agotado. El mundo afuera era otro, silencioso, cubierto por una neblina de polvo que apagaba formas y colores. Hasta el aire parecía suspendido como conteniendo el aliento. Colton se incorporó sacudiendo la arena de su abrigo. Escuchó en silencio, solo el crujir de las tablas al asentarse, y el suave resoplido del caballo en su establo. Abajo Savannah ya estaba despierta. Había apagado el farol barrido cerca de la puerta y ajustaba las correas de sus botas con calma. Se movía con precisión como si sobrevivir tormentas fuera parte de su rutina diaria. Cuando alzó la vista, sus ojos se cruzaron con los de Colton apenas un instante. No hubo saludo ni frialdad. Solo el reconocimiento simple de que ambos habían superado otra noche más. Él bajó del altillo con cuidado sin querer asustarla. El techo aguantó bien, dijo en voz baja. «Has soportado cosas peores», respondió ella. Él asintió levemente, captando la ironía seca en su tono. Tomó un balde y salió al exterior. La luz del amanecer lo cegó por un instante. Bajo sus botas, el suelo crujía, una fina capa de tierra sobre la tierra endurecida. La tormenta había alisado todo, suavizando hasta los bordes de las piedras. Desde ahí miró hacia la loma donde el pueblo dormía apagado y sin color, y luego de nuevo hacia la cabaña. La mitad del techo estaba cubierta de arena. Cuando regresó, Savannah lo esperaba en el umbral del granero, con los brazos cruzados. «Puedes salir por el lecho del arroyo», dijo. «El camino estará sepultado al menos 1 kilómetro». Él dejó el balde en el suelo. «Voy a revisar el tejado primero». Esa tormenta levantó varias tejas. Su expresión se tensó. «No tienes por qué hacerlo». «Tal vez», no dijo él, «pero igual lo haré». No esperó respuesta. Subió al techo por la baranda lateral sintiendo su mirada fija en él todo el tiempo. Trabajó en silencio. Quitó el polvo, martilló las tablas sueltas, revisó la chimenea por si había grietas. Era el tipo de trabajo que le aclaraba la cabeza, constante, útil. Desde que perdió a los suyos, Colton había aprendido que arreglar cosas era mucho más sencillo que arreglar personas. Cuando bajó, Savannah ya había hervido agua en una pequeña fogata detrás de la casa. Se la sirvió en una taza de hojalata sin decir una palabra. El vapor olía a hojas de salvia. «Gracias», dijo él rodeando la taza con las manos. Tenía los dedos pelados por el frío y los clavos, pero el calor le llegó hasta los huesos. Por un rato se quedaron así bebiendo sin hablar. El sol de la mañana caía sobre el patio en un oro pálido. Por primera vez Colton pudo ver bien aquel lugar, el pequeño corral, el trozo de tierra apenas arado, donde quizás alguna vez creció maíz antes de la sequía, el pozo con la cuerda deshilachada cerca del mango. Todo estaba gastado, pero cuidado con esmero. Decía mucho de alguien que se niega a dejar que el mundo olvide que alguna vez existió. Colton Graves miró de reojo a Savannah Blackfeather. «¿Tú haces todo esto sola?» «Sí», respondió ella sin rastro de orgullo, simplemente afirmando un hecho. «¿Y tu gente? ¿Tu familia?» El rostro de Savannah se endureció. «Están lejos, y allí tampoco soy bienvenida». Colton insistió. Comprendía demasiado bien lo que significaba no tener un lugar al que uno pudiera regresar sin que le cerraran la puerta. Aún así percibía que quien escuchara esta historia, quien observara desde fuera, se preguntaría qué la retenía en ese lugar solitario. ¿Por qué seguir donde todo parecía ofrecer solo silencio y polvo? Savannah pareció captar ese pensamiento. «Esta tierra era suya», dijo en voz baja. «De mi esposo».
Trabajó en ella después de dejar a los exploradores. Dijo que haríamos algo honesto aquí. Señaló con la barbilla hacia el horizonte. Después de que murió el pueblo quiso echarme, pero me quedé. Irme sería darles la victoria. Colton estudió su rostro. No hablaba para buscar lástima. Su tono era seco, directo, como si ya hubiera dicho esas palabras antes. Quizá a sí misma. Quizá a nadie. ¿Sabías que venía la tormenta anoche?, preguntó él tras un silencio. Siempre lo sé, respondió ella. El aire cambia. Los pájaros callan. Aprendes a escuchar lo que otros ignoran. Él asintió. Entonces eres más lista que la mayoría de los hombres del pueblo. Sus labios se movieron apenas como si contuviera una sonrisa que no quiso mostrar. La mayoría de esos hombres no escucha a mujeres que se parecen a mí. Colton volvió la vista hacia la colina donde el pueblo apenas brillaba entre el polvo. Eso no ha cambiado en ningún lado, dijo. El silencio que siguió no fue incómodo. Era de esos que nacen del entendimiento. Dos personas con heridas diferentes, pero con una misma cicatriz debajo de la piel. Al llegar el mediodía, él ya había arreglado el cerrojo del establo y engrasado las bisagras con un poco de grasa vieja de la alforja. Savannah cocinó frijoles con carne seca sobre el fuego. Comía sentada en un tronco con la espalda recta y la mirada perdida en el horizonte. Cuando Colton terminó su porción, la ayudó a acarrear agua desde el pozo. La bomba chillaba cada vez que bajaban la palanca. Deberías engrasarla también, dijo él. Se congelará cuando llegue el invierno. Lo sé. Encontraré aceite cuando los comerciantes vuelvan a pasar. Tengo un poco en mi mochila. Puedes usarlo. No acepto caridad, dijo ella rápida. No es caridad, respondió él. Es un trueque. ¿Me das otra taza de ese café mañana? Ella lo miró por largo rato con una mezcla de cautela y curiosidad. Si todavía estás aquí mañana. Él no respondió de inmediato. Ni siquiera estaba seguro. El camino siempre había sido su excusa para irse antes de que algo o alguien echara raíces en él. Pero al mirar alrededor la cabaña firme contra el desierto, la mujer que la mantenía en pie solo con su voluntad, sintió algo que no experimentaba desde hacía años: pertenencia. Tal vez sí, dijo por fin. La tarde transcurrió entre tareas constantes. Arreglaron el cerco, despejaron el patio y juntaron ramas caídas para el fuego. Con cada pequeño gesto sus ritmos empezaron a alinearse. Coordinación silenciosa entre dos personas acostumbradas a valerse por sí solas. Cuando ella levantaba un extremo de la tabla, él ya sostenía el otro. Cuando él buscaba una herramienta, ella ya la había traído. Al anochecer la cabaña se veía más limpia, el patio ordenado de nuevo. La tormenta se había llevado mucho, pero no lo esencial. Savannah se quedó en el umbral observando cómo Colton clavaba el último clavo en la verja. Y ¡cuy! El sol caía detrás de él, alargando las sombras sobre la tierra seca. «Trabajas como un hombre que quiere redimirse de algo», dijo ella. Él se quedó quieto, martillo en mano. Quizás sea así. No le preguntó de qué. Algunas verdades no necesitan decirse. Aquella noche Colton no regresó al pueblo. En su lugar extendió su manta justo fuera del granero. El aire seguía fresco con olor a tierra seca y humo de leña. Desde la cabaña se oía el crujir de una silla, un sonido que le indicó que ella tampoco se había dormido aún. Se tumbó mirando las estrellas que finalmente lograban atravesar el polvo. Sus pensamientos no lo llevaron al pasado, ni a los muertos que había dejado atrás, sino a este lugar discreto que de alguna forma lo había llamado 2 veces en un solo día. Por primera vez en años, no sintió la urgencia de seguir andando. En algún rincón detrás de él, Savannah apagó su lámpara. La cabaña quedó en penumbra, pero no sola. El desierto estaba en silencio de nuevo. No el silencio del vacío, sino ese otro que guarda 2 vidas recién entrelazadas. Y espera para ver si alguna de ellas decide quedarse lo suficiente como para importar. La mañana siguiente comenzó con el sonido de un martillo. Pero no era el de Colton. Era el de Savannah. Él despertó con el ritmo constante de ella, reparando la contraventana suelta de la cabaña. La luz del amanecer se extendía sobre la tierra como una capa de plata suave. Se incorporó desde su manta junto al granero, sacudió el abrigo.
y se quedó un momento escuchando antes de ponerse de pie. Sus movimientos eran precisos, medidos. El tipo de trabajo hecho por alguien que no estaba acostumbrada a depender de nadie, salvo cuando no le quedaba otra opción. Colton Graves la observó desde cierta distancia antes de hablar. «Te saltaste un clavo», dijo en voz baja. Savannah Blackfeather se giró con la expresión sellada. «¿Sigues aquí?», murmuró. «Parece que sí», respondió él, dando unos pasos más cerca. «No vi razón para regresar al pueblo. Allá no hay trabajo, solo chismes». Ella lo examinó como quien observa el cielo tratando de adivinar si se acerca tormenta o tregua. «La gente empezará a hablar», advirtió. «Siempre lo hacen», dijo él. «Uno se acostumbra o deja de importarle. A mí me dejó de importar hace años», soltó ella volviendo a su labor. Colton le quitó el martillo de la mano antes de que ella pudiera protestar. «Lo clavaste muy superficial», comentó hundiendo el clavo de un solo golpe firme. «Así aguantará mejor». Ella frunció el ceño, pero no discutió. «¿Tú crees que todo se arregla con clavos y empeño?». Él esbozó una sonrisa seca. «Si no se puede arreglar así, no merece quitarte el sueño». No respondió, pero su mirada se quedó un poco más de lo habitual. Después del desayuno, masa de maíz y café negro como la noche, Colton ensilló su caballo y cabalgó rumbo al pueblo. Savannah no preguntó por qué. Tal vez pensó que se marchaba para siempre. O quizás no quiso saber. Aún así lo vio alejarse por la cresta con la mano apoyada en el marco de la puerta. En el pueblo el aire pesaba más, como si todos arrastraran palabras que no se atrevían a decir. Amos Bordet. El tendero alzó la vista al verlo entrar. «No esperaba verte de vuelta tan pronto», dijo mientras pesaba granos de café en una balanza. «Está quedándose cerca del arroyo», comentó otro hombre entre dientes. Colton no levantó la mirada. «Por ahora». La boca del tendero se apretó. «Ten cuidado, Graves. Hay quienes no ven con buenos ojos que uno de los nuestros se mezcle con esa clase de mujer». La voz de Colton se mantuvo serena. «Esa clase...». «Sabes a lo que me refiero», dijo Burdett bajando el tono. «Ella es problema. Siempre lo fue». «Yo sé lo que le pasó a su esposo», interrumpió Colton, mirándolo con firmeza. «Y también sé que ninguno de ustedes estuvo allí». El tendero se movió incómodo. «No dije que lo estuviera». «Entonces mejor no repitas lo que no viste». Colton tomó sus cosas y salió sin más. Al cruzar la calle notó a dos hombres sentados en el porche del salón mirándolo fijamente. Sabía bien qué tipo de hombres eran. Desocupados, desconfiados. Hombres que medían el valor de otro por la compañía que elegía. Uno escupió tabaco y murmuró algo entre dientes, pero Colton no se inmutó. Ese tipo de odio ya lo había visto antes. Y siempre brotaba del mismo vacío. Cuando volvió a la cabaña, el sol estaba alto, y el aire seco otra vez. Savannah estaba en el patio con las mangas remangadas sacando agua del pozo. Se detuvo al verlo. «Traje provisiones», dijo dejando un saco sobre la tarima del porche. Sus ojos pasaron de la bolsa a él. «No tenías por qué hacerlo». «Lo sé». Ella dudó un instante, luego asintió aceptando en silencio. «No debiste ir al pueblo», murmuró. «Hablarán más que antes». «Ya estaban hablando», respondió él, sentándose en los escalones. «Al menos ahora tienen algo útil que decir». Eso le arrancó una exhalación que casi fue una risa. «¿Te gusta meterte en líos?» «He tenido compañías peores». Trabajaron juntos toda la tarde. Colton reparando la cerca del corral Savannah, limpiando los establos. Fue uno de esos días que no pasan con palabras sino con ritmo, el roce de herramientas, el crujido de la madera, la sincronía callada de dos personas, que no sienten necesidad de rellenar los vacíos con cosas falsas. Aún así, algunas preguntas flotaban, no de sus bocas, sino de quienes observaban la historia desde fuera. ¿Qué buscaba Colton realmente? ¿Y qué quería Savannah más allá de sobrevivir? Él mismo se lo preguntó cuando se detuvo a beber agua del balde. No estaba seguro. Tal vez solo estaba cansado de huir,
Tal vez quería creer que aún existía un lugar donde un hombre podía quedarse sin que el pasado lo echara de nuevo al camino. Cuando la luz empezó a desvanecerse, Savannah salió del establo secándose las manos en la falda. «No me debes nada, ¿sabes?», dijo en voz baja. «Lo sé», respondió él. «Entonces, ¿por qué sigues regresando?» Colton se tomó su tiempo antes de contestar. «Porque no me gusta ver a alguien enfrentarse solo al mundo cuando no tiene por qué hacerlo». Los ojos de ella se detuvieron en los suyos indescifrables. Luego dijo en un susurro: «A veces, estar solo es más seguro». «¿Seguro para quién?», preguntó él. «Para todos», respondió ella. El peso de esa frase se quedó flotando entre los dos. Colton no dijo nada más. Él pudo ver el recuerdo detrás de sus palabras. Uno de esos que dejan huellas tan profundas que un día te cansas de explicarlas. Pero también vio algo más en sus ojos. Cansancio, tal vez soledad, escondida con cuidado tras años de resistencia. Esa noche, el viento se aquietó. Se sentaron afuera junto a un fuego pequeño. El aire era lo bastante fresco como para arrastrar el aroma del mezquite y la promesa lejana de lluvia. Savannah Blackfeather cocinaba frijoles y pan sobre una piedra caliente. Le pasó el plato sin decir nada. «Gracias», murmuró Colton Graves al recibirlo. «No me des las gracias», respondió ella. «Te lo ganaste». Él esbozó una sonrisa leve. «No eres de muchas caricias, ¿verdad?» «La bondad se malinterpreta», dijo en voz baja. «Los hombres la ven como invitación, las mujeres como debilidad». Colton asintió lentamente. «¿Y si simplemente es decencia?» Ella lo miró fijamente. «La decencia no dura mucho por aquí». Él no discutió. Tenía razón. Había visto demasiados pueblos consumirla y llamar progreso a las cenizas. Pero en la terquedad de ella, había algo que lo empujaba a demostrarle lo contrario, aunque no supiera cómo. Callaron por un rato. El crepitar del fuego llenó el espacio entre ellos. Cuando ella se levantó para llevar el plato al interior, él se sorprendió a sí mismo observándola. No con deseo, sino con una especie extraña de respeto. Caminaba como alguien que ya había enfrentado lo peor. Y no pensaba explicarlo a nadie. Antes de entrar a la cabaña se detuvo en la puerta. «Mañana voy a necesitar ayuda para reparar la cerca del este. El arroyo la ha hundido y sola no puedo». Colton sostuvo su mirada. «Aquí estaré». Ella asintió. No fue gratitud ni calidez. Fue confianza, en su forma más mínima. Cerró la puerta. Colton se quedó junto al fuego hasta que apenas quedaban brasas. Miró las ascuas y pensó en su hijo, en su esposa. En los años que se había pasado huyendo de tumbas y muertes que ya no existían. Pensó en este lugar, en esta tierra callada, y en la mujer que la defendía. Y en cómo todo eso empezaba a parecer menos una parada, y más un destino al que siempre había estado girando. Al recostarse bajo el cielo estrellado, sintió una quietud rara desconocida, pero que no se sentía vacía. Y comprendió que quizá lo que lo había traído hasta aquí no era lástima ni curiosidad, sino algo más sencillo, el deseo de sentirse necesario aunque ninguno de los dos lo dijera jamás. Y entre las paredes de la cabaña, Savannah también permanecía despierta. Sus pensamientos caminaban los mismos senderos inciertos. Se preguntaba si esta vez permitir que alguien se quedara podía ser más seguro que verlo marchar. A la mañana siguiente, el silencio era espeso, como ese que precede a un cambio en el viento. El sol asomó pálido y frío sin calentar del todo la arena que se pegaba aún a los postes de la cerca. Colton ya estaba despierto cuando Savannah salió recogiendo su cabello con una tira de cuero. No le preguntó si había dormido. Él tampoco preguntó si había soñado. Aquí dormir era solo la pausa entre un día duro y el siguiente. Salieron temprano a reparar la cerca del este, la que bordeaba el arroyo seco. La tierra estaba blanda, los postes vencidos por el viento y el abandono. Colton cargaba las herramientas, Savannah el alambre. Su ritmo era lento pero constante. No hablaban mucho, pero el silencio ya no era el mismo. Ya no era un muro, sino un acuerdo. No hacían falta palabras para entenderse. Al llegar al arroyo, Colton se detuvo a observar el entorno.
La tierra se extendía pálida y sin color, el cielo delgado y brillante sobre ellos. Era una belleza solitaria, de esa que te recuerda por qué tantos se van y por qué otros nunca regresan. Clavó el primer poste con fuerza, tensando los músculos a cada golpe. Savannah sostenía el alambre firme a su lado. Al pasarle la siguiente estaca, sus dedos se rozaron sin querer. Ella no se apartó, pero su mirada se fue al horizonte, y su mano tembló un poco antes de disimularlo. «Ya has hecho esto antes», comentó él, intentando aligerar el momento. «Mi esposo me enseñó», dijo ella. Su voz era tranquila, pero algo se quebró dentro como un recuerdo viejo. Colton asintió. Parece que sabía lo que hacía. La cerca sigue en pie. Ella sonrió apenas sin que llegara a sus ojos. Lo sabía. Solo confió en el hombre equivocado. Colton siguió trabajando, pero sus palabras quedaron suspendidas entre los dos. Él intuía que había más, que aún no contaba todo sobre su esposo, ni sobre cómo murió. Y aunque no preguntó Savannah, pareció sentir la duda formándose. Habló de nuevo más bajo. Él era explorador para la caballería. Les ayudó a trazar los mapas de este valle. Le prometieron tierras. Dijeron que serían nuestras cuando acabara. Pero cuando la guerra con los Chiricahua se reavivó, lo llamaron traidor. Le dispararon por la espalda y lo enterraron sin nombre. Colton dejó el martillo a un lado y la miró. «¿Lo viste? No. Pero el sargento vino aquí. Me dijo que fue un accidente. No pudo mirarme a los ojos cuando lo dijo». Ella se volvió respirando con dificultad antes de recomponerse. «Por eso me quedé», dijo ella, mirando las montañas con los labios apretados. «Quería que supieran que no pensaba abandonar lo que era nuestro». Colton Graves no respondió de inmediato. Sabía lo que era aferrarse a algo mucho después de que había dejado de tener sentido. El dolor era así de terco. Te obligaba a reclamar lugares que el mundo quería que olvidaras. Trabajaron hasta que el sol se alzó alto en el cielo. El sudor se mezclaba con el polvo y sus manos se volvían ásperas por el alambre. Al mediodía descansaron bajo un mezquite buscando sombra. Colton sirvió agua en una taza de hojalata y se la pasó. Savannah Blackfeather bebió en silencio con la mirada perdida en las colinas lejanas. «¿Alguna vez pensaste en irte?», preguntó él. «Sí, en su momento», respondió ella sin mirarlo. «Pero todos los caminos llevaban a lugares donde yo no era bienvenida. Aquí al menos la tierra no me miente». Colton asintió despacio. «Yo pensaba igual. Me la pasaba moviéndome creyendo que el próximo pueblo sería mejor. Pero no lo era, solo ruido distinto». «Entonces, ¿por qué viniste aquí?», preguntó ella. Él bajó la mirada a sus manos, la piel cuarteada y la suciedad incrustada que ningún jabón podía arrancar. «Para olvidar, supongo. Mi hijo murió en el camino. Fiebre. No había suficiente agua y no fui lo bastante rápido para encontrar más. Mi esposa me culpó y no estaba equivocada». Savannah lo miró entonces. Lo miró de verdad. Ya no como un forastero, sino como alguien que entendía ese tipo de dolor que no se va jamás. «¿Te culpas tú también?». «Todos los días», respondió él. «Pero la culpa no alimenta a un hombre. Ni hace que la noche se acorte. O tal vez sí», murmuró ella. Por un momento solo se escuchó el viento y el zumbido perezoso de las moscas alrededor de la cerca. Dos personas que lo habían perdido todo sentadas bajo un árbol intentando construir algo firme con puro polvo. Cuando terminaron de colocar los postes, el sol ya empezaba a bajar. Regresaron juntos hacia la cabaña. En un tramo estrecho, sus hombros se rozaron. Un contacto leve pero que pesó más de lo esperado. Al llegar al patio, Savannah se fue directo a la bomba de agua para lavarse las manos. Colton desató su caballo y revisó la silla. «El pueblo se dará cuenta si no aparezco esta semana», dijo. «¿Te preocupa lo que digan?». Él negó con la cabeza. «Solo no me gusta darles razones para torcer las cosas». Ella lo observó por un instante. «Igual las torcerán», él sonrió apenas. «Entonces les daré algo que valga la pena comentar». Esa noche, por primera vez, cenaron juntos dentro de la cabaña. No fue algo planeado. Simplemente ocurrió. Savannah sacó 2 platos en vez de 1.
La lámpara de aceite suavizaba los bordes rústicos del lugar. Estanterías llenas de frascos, una manta descolorida sobre la cama y un portarretratos rajado sobre la mesa. Colton lo notó. Una imagen antigua de Savannah más joven junto a un hombre con uniforme. Su mano descansaba sobre su hombro. Los bordes estaban gastados, el cristal manchado. No preguntó quién lo había tomado. Ya lo sabía. Cuando terminaron de comer, ella recogió los platos. Colton se puso de pie. «Dormiré en el granero otra vez», dijo. «No hace falta», murmuró ella sin girarse. «El viento está levantándose. Puedes quedarte junto a la estufa». Él dudó. «¿Estás segura?», ella asintió. «Solo es un techo, Graves. No lo tomes por otra cosa». Él no lo tomó así. Pero cuando ella le entregó una manta doblada a su mano, rozó su muñeca, y esta vez ninguno se apartó. Más tarde, cuando la cabaña quedó a oscuras, y el único sonido era el leve crujir del fuego, Colton yacía despierto en el suelo cerca de la estufa. Desde la cama podía oír la respiración lenta y tranquila de Savannah. El calor del fuego los alcanzaba a ambos. A lo lejos los coyotes aullaban. La tierra no perdonaba, no era amable. Pero sí sabía que estaban ahí. Colton cerró los ojos. Por primera vez en años, su mente estaba en paz. Quizá eso era lo que había estado buscando todo este tiempo. No perdón. No escape. Solo un lugar donde el silencio no significara soledad. Y aunque ninguno lo dijera, ambos sabían la verdad. La línea entre quedarse por necesidad y quedarse por decisión empezaba a desdibujarse. Las semanas siguientes pasaron con un ritmo que ni Colton ni Savannah comentaban, pero que ambos entendían. Los días arrancaban temprano con olor a leña, el crujido de la bomba y el roce constante de botas sobre el suelo duro. Las noches terminaban en silencio, pero no uno frío, sino el que llega tras compartir el mismo agotamiento. Para entonces Colton ya formaba parte del lugar sin haberlo pedido. Arregló la verja que no cerraba, remendó los tirantes del arnés y cambió las bisagras deformadas del granero. Savannah no le dijo que parara. Tampoco le dio las gracias. Simplemente se adaptó. Puso 2 platos en la mesa, preparó café para 2 tazas y colgó su abrigo junto a la puerta, sin mencionar nada. Para 2 personas que habían construido muros tan altos a su alrededor, eso ya decía mucho. Pero el cambio no pasó desapercibido en el pueblo. El chisme empezó como una chispa en el desierto, primero susurrado, luego más alto, hasta convertirse en un murmullo constante cada vez que Colton Graves cabalgaba hacia la tienda. «Ese vagabundo sigue quedándose con ella», murmuró uno en la cantina. «Eso no está bien», respondió otro. A nadie le importaba que Colton hubiese ayudado a reparar la cerca del terreno de la misión, ni que pagara todo al contado en la tienda de Amos Burdett. Solo les importaba una cosa: que pasaba las noches bajo el techo de una viuda apache. Colton escuchaba los cuchicheos, pero no respondía. Sabía bien cómo eran esas cosas en lugares como Takadou. Las palabras viajaban más rápido que los caballos, y una vez soltadas, nunca se detenían del todo. Aún así, él bajaba la cabeza, compraba lo necesario, y regresaba antes del anochecer. Cada vez que divisaba la silueta de la cabaña de Savannah Blackfeather, entre el calor que ondulaba el horizonte, sentía algo dentro de su pecho calmarse. La certeza silenciosa de que, pese al juicio del mundo, había encontrado un lugar al que volver. El invierno llegó sin previo aviso. La primera escarcha cubrió el abrevadero al amanecer con cristales blancos. El aire se volvió más cortante y las noches más duras. Colton movió su cama del granero a un rincón de la cabaña sin pedir permiso. Savannah no dijo nada. Solo arrojó otro leño al fuego antes de acostarse aquella noche. El trabajo se hacía más lento, pero siempre había algo por arreglar: una rendija que filtraba aire, una gotera en el techo durante el aguanieve, un poste que se rajaba por el frío. Una tarde, mientras Colton clavaba una tabla floja junto a la puerta, Savannah lo observaba desde la mesa. «No paras nunca», comentó. Él no alzó la vista. «Me mantiene las manos calientes. Pudiste haberte ido cuando llegó el frío. Buscar trabajo al sur». «Pude», respondió él, «pero los trabajos no evitan que uno se congele por dentro». Ella lo miró fijamente. Su expresión se ablandó.
¿De verdad no piensas marcharte? ¿Verdad? Colton se limpió las manos con un trapo y al fin la miró a los ojos. A menos que tú me lo pidas. Ella no lo hizo. Esa noche una tormenta llegó arrastrando viento y nieve. Comenzó con una llovizna ligera que se convirtió en una nevada espesa cubriendo todo el patio de blanco. El golpeteo contra el techo llenaba la cabaña de un ritmo suave. Savannah se sentó junto a la estufa remendando una manta rasgada con movimientos lentos y precisos. Colton la observaba desde su silla cerca de la puerta. ¿Has visto nieve así antes?, preguntó. Una vez, respondió ella. El invierno en que murió mi esposo. Hacía más frío que esto. Todo el pueblo se quedó en casa. Nadie fue al entierro. Su tono era plano, pero su voz cargaba más que dolor. Cargaba memoria. Colton se inclinó hacia adelante apoyando los codos en las rodillas. Por eso dejaste de ir al pueblo. Ella levantó la mirada y se encontró con la suya. Después de eso dejaron de verme como una persona. Era más fácil vivir con su distancia que con su lástima. Colton asintió lentamente. La gente le teme a lo que les recuerda su propia vergüenza. Lo llaman decencia para hacerlo más digerible. Ella le regaló una leve sonrisa cansada pero sincera. Hablas como quien lo ha visto todo. He visto lo suficiente para saber que la gente buena también puede hacer cosas crueles, dijo él. A veces por ignorancia, a veces simplemente porque pueden. Afuera el viento golpeaba los cristales de la ventana. Savannah se levantó, dejó la aguja a un lado y echó otro tronco al fuego. Al girarse lo sorprendió mirándola. Y por un instante el aire entre ellos cambió. No hubo coqueteo ni dudas, solo el reconocimiento callado de que ya no quedaban más rincones donde esconderse de lo que la vida aún les guardaba. Deberías descansar, dijo finalmente. Mañana tendremos que cortar más leña antes de que el paso se congele. Él asintió pero no se movió enseguida. Me quedaré un rato. Quiero asegurarme de que el techo aguante. Ella dudó pero volvió a sentarse. No dejas de cuidar las cosas, ¿verdad? Supongo que no sé hacerlo de otro modo, dijo él. Cuando has perdido tanto, empiezas a aferrarte con ambas manos a lo poco que queda. Permanecieron un largo rato en silencio. El crujido del fuego, el golpeteo del viento y los pensamientos de ambos girando alrededor de verdades que ninguno dijo en voz alta. Cuando ella finalmente se levantó para irse a la cama, se detuvo a su lado lo bastante cerca como para que él sintiera el calor de su mano posarse suavemente sobre su hombro. Un gesto que decía más que cualquier palabra. Él no levantó la mirada, no rompió la quietud. Buenas noches, Savannah. Buenas noches, Colton, respondió ella. Cuando se acostó él, permaneció junto al fuego, escuchando cómo su respiración se volvía lenta y tranquila. Ese sonido le calmó algo por dentro. Por primera vez en años, se sentía firme, sin inquietud, sin esperar que algo terminara. El peso de la culpa, el dolor de la pérdida. Todo se volvía más liviano en esa habitación pequeña. Al amanecer el mundo afuera era blanco y en silencio. El frío había congelado la palanca de la bomba. Los caballos en el granero pateaban el suelo incómodos por la escarcha. Colton salió, su aliento se volvía niebla al contacto con el aire. Miró sus propias huellas en la nieve profundas, firmes, marcando claramente dónde había decidido quedarse. Al volver a entrar, Savannah ya estaba junto a la estufa. Su cabello suelto, el chal apretado sobre los hombros. Levantó la vista apenas. El agua está congelada, dijo. Ya lo arreglo, respondió él. El frío no se arregla. No, dijo Colton Graves, poniéndose el abrigo, pero puedo evitar que me venza. Al salir nuevamente a la pálida luz de la mañana, el viento le azotó el rostro como cuchillas, pero no se inmutó. Durante años había vivido como un hombre siempre listo para marcharse. Y ahora, por razones que no sabía nombrar, se descubría deseando quedarse. Dentro de la cabaña, Savannah Blackfeather lo observaba desde la ventana mientras él trabajaba con la manija de la bomba congelada, su aliento formándose en nubes frente al rostro. Algo dentro de ella se tensó. No era miedo, ni culpa. Era ese dolor frágil que nace cuando una empieza a confiar otra vez.
Se había repetido durante años que ningún hombre se queda sin querer algo a cambio. Y sin embargo, allí estaba uno arreglando una manija congelada simplemente porque hacía falta. La tormenta allá afuera seguía, pero por primera vez desde la muerte de su esposo Savannah, sintió que el clima no era lo único que estaba cambiando en aquel rincón del mundo. Cuando Colton volvió a entrar sacudiendo la nieve de su abrigo y dejando la pieza de metal junto al fuego para que se secara, no hubo necesidad de palabras. Ambos sabían lo que empezaba a crecer en el silencio. Algo lento, constante y verdadero como el calor que por fin se abre paso entre muros fríos. El frío se volvió más hondo con el paso de las semanas. Ese tipo de frío que silencia la tierra y transforma cada respiración en niebla. Los días se acortaron y la luz caía gris y escasa sobre el valle. La nieve no duraba mucho, pero la escarcha regresaba cada amanecer y se quedaba hasta bien entrada la mañana. El sonido del hacha partiendo madera se convirtió en el ritmo de sus días, lo bastante constante como para calmar la inquietud en el pecho de ambos. Colton había empezado a guardar sus herramientas junto a la estufa, para que el metal no se congelara. Cada mañana salía, rompía el hielo que cubría el abrevadero y revisaba el techo del granero. Savannah lo encontraba a medio camino entre la cabaña y el establo, con el chal apretado al cuerpo y el aliento formando nubes entre ellos. Trabajaban en silencio, pero no un silencio incómodo. Era uno que había aprendido a ser cómodo, familiar, que no necesitaba explicaciones. Bajo esa calma, sin embargo, algo empezaba a latir. No una sospecha, sino una conciencia creciente. Habían caído en la rutina de una vida compartida sin haberla llamado así. Y para dos personas acostumbradas a hacer su propio mundo, esa verdad pesaba. Una mañana mientras Colton volvía de partir, Leña notó unas huellas en la nieve cerca del cerco. 3 pares de botas. Eran recientes. Iban por el camino, se detenían junto al establo y regresaban hacia el pueblo. Se agachó, quitó la escarcha de una de las marcas. La suela era gruesa, de las que usan hombres que no vienen a conversar. Al entrar, Savannah estaba junto a la estufa removiendo una olla con maíz y frijoles. «Tuvimos visita», dijo él. «Lo vi», respondió ella sin titubear. 3 hombres del pueblo. Dijeron que buscaban un caballo extraviado, pero no venían por ningún caballo. Colton la estudió con atención. «¿Qué te dijeron, Ella?» «Dejó de remover. Que la gente está empezando a hacer preguntas. Que quieren saber qué hace un vagabundo viviendo en la casa de una viuda apache. Que debería pensar mejor a quién dejo acercarse a mi hogar». Colton sintió cómo una llama lenta comenzaba a arderle en el pecho. «¿Y qué les dijiste? Que se ocuparan de sus propias cercas». Colton exhaló la mandíbula tensa. «Volverán». «Lo sé», respondió ella. Él se sentó a la mesa observando el vapor que se elevaba de la olla. «¿Quieres que me vaya antes de que empiecen los problemas?» Ella lo miró firme. «¿Tú quieres irte?» La pregunta quedó suspendida en el aire, más pesada de lo que esperaban. Colton no respondió de inmediato. Miró hacia la ventana, la luz pálida reflejándose en la nieve, las huellas que se alejaban del establo. Pensó en todas las veces que se había ido antes de que las cosas se complicaran. En todos los lugares donde se convenció de que no pertenecía. Y luego volvió a mirarla, a esa mujer que había soportado sola el viento durante años sin pedirle nada. No dijo al fin: «No quiero irme». Sus ojos se suavizaron apenas un poco. «Entonces quédate. Que hablen si quieren». Esa noche el viento volvió a soplar, colándose como un silbido bajo las grietas de la cabaña. Colton alimentó el fuego mientras Savannah cosía un viejo abrigo que había sido de su esposo. Al doblarlo sobre sus rodillas, él notó el insignia de caballería aún bordado cerca del cuello, ya casi desvanecido. «¿Alguna vez pensaste en dejar esta tierra atrás?», preguntó en voz baja. Ella no levantó la vista. «Esta tierra es la única que todavía recuerda mi nombre. Si la dejo, desaparezco». Colton asintió lentamente. «¿Y si alguien se quedara contigo, alguien a quien no le importe lo que diga el pueblo?» Su aguja se detuvo. Lo miró con firmeza.
Entonces diría que es una locura, respondió ella. Una de esas que cuestan más de lo que dan. Tal vez, dijo él sereno, pero tal vez algunos estamos listos para pagar el precio. Ella fue la primera en apartar la mirada y volver al hilo. Pero él lo notó, el pequeño temblor en su mano, el más leve tirón en su respiración. Al día siguiente encontraron la cerca del norte rota otra vez. El alambre estaba cortado de forma limpia, no por animales, sino por una hoja afilada. Colton no dijo nada, porque ambos ya sabían quién lo había hecho. Alguien del pueblo. Una advertencia silenciosa. Una forma de recordarles hasta dónde estaban marcadas las líneas. Él reparó la cerca en silencio. Sus movimientos eran firmes pero contenidos, hundiendo cada poste más hondo que antes. Savannah Blackfeather se mantenía junto a él, la mirada alerta hacia la cresta del cerro por si aparecían jinetes. Cuando terminaron, ella se volvió hacia él. ¿Crees que se detendrán todavía?, no respondió Colton Graves. Pero aprenderán que no soy fácil de asustar. Esa noche la tensión se quebró. Llamaron a la puerta después del anochecer. 3 golpes secos intencionales. Savannah se quedó inmóvil. Su mano se aferró al borde de la mesa. Colton alcanzó el rifle apoyado contra la pared. Desde afuera una voz gritó: «Graves, ¿estás ahí?». Era uno de los hombres del pueblo. Se llamaba Zeke Holloway, un vaquero conocido por buscar bronca cuando bebía de más. «No venimos a pelear», dijo, aunque el tono decía lo contrario. «Solo queremos hablar». Colton abrió la puerta solo hasta la mitad, colocando su cuerpo como barrera entre ellos y la habitación detrás. «Entonces habla». Zeke esbozó una sonrisa torcida. «No pensé que acabarías jugando a la casita con una apache. La gente dice que perdiste el juicio. Yo digo que simplemente olvidaste dónde perteneces». Colton apretó la mandíbula. «Pertenezco donde yo decido estar». Los ojos de Zeke se desviaron hacia la luz tenue dentro de la cabaña. «¿De verdad crees que puedes quedarte aquí sin que nadie lo note? A la gente no le gusta. Dicen que esa tierra está maldita, que trae muerte a quien la toca». Colton salió la nieve, crujió bajo sus botas. «Qué curioso», dijo. «Lo único maldito que veo aquí es un grupo de cobardes que no saben meterse en sus propios asuntos». La sonrisa de Zeke se borró de inmediato. Durante unos segundos tensos nadie se movió. El viento trajo a lo lejos los aullidos de coyotes. Luego Zeke escupió en la nieve y dio un paso atrás. «Te vas a arrepentir», dijo. «Ella siempre deja peor al hombre que la acompaña». Colton no respondió. Solo los observó alejarse, cabalgando hacia la oscuridad. Sus siluetas se desvanecieron entre la tormenta. Cuando volvió, Savannah estaba en el umbral. Su rostro estaba pálido pero firme. «No tenías que hacer eso», murmuró. Sí tenía que hacerlo. «Volverán. Entonces aquí estaré otra vez». Ella lo miró durante largo rato con una expresión que no dejaba leer sus pensamientos. Luego se hizo a un lado dejándole pasar. Dentro el aire seguía cálido, pero Savannah temblaba levemente. Colton dejó el rifle y tomó su mano. Áspera por el trabajo, helada por el viento. Esta vez ella no se apartó. «No deberías arriesgarte por mí», susurró. «No es un riesgo», dijo él. «Es una decisión». Por primera vez desde que se conocieron, ella no tuvo palabras. En vez de eso, apretó su mano con más fuerza. Su silencio lo decía todo lo que su orgullo no le dejaba expresar. Más tarde, cuando el fuego ya era apenas brasas, Colton permaneció despierto mucho después de que Savannah se acostara. Pensó en lo que Zeke Holloway había dicho sobre maldiciones y mala suerte, sobre cómo esos rumores pueden destruir a alguien en un lugar como este. Él no creía en maldiciones. Ya había sobrevivido a cosas peores de las que un hombre puede imaginar. Y aún así seguía aquí, respirando. Pero sabía algo. A veces el mundo no necesita maldecirte. Le basta con que te importe alguien a quien ese mundo ya ha condenado. Cuando el amanecer se acercó, Colton echó otro leño al fuego y miró la puerta cerrada del cuarto de Savannah. Afuera la nieve había cesado y una luz pálida se extendía por el valle. Fuera lo que viniera después, él ya había elegido su lugar.
Por primera vez en años, Colton Graves no estaba huyendo. Estaba firme, y esta vez no por él mismo. La tormenta se había ido con la mañana, dejando una fina capa de escarcha sobre la tierra. El aire se sentía más liviano, más tranquilo, como si el mundo contuviera el aliento tras una noche larga de tensión. Una columna de humo gris se elevaba del tejado de la cabaña ondulando hacia el cielo pálido. Dentro, Colton estaba junto a la ventana vigilando el camino por si volvían los jinetes. Pero no llegó nadie. Savannah se movía por la casa. Sus movimientos eran pausados, más lentos que de costumbre. La noche anterior había cambiado algo entre ellos. No solo en la manera en que se miraban, sino en el peso del silencio que compartían. Durante meses habían vivido con ese frágil equilibrio entre dos sobrevivientes que aceptaban la soledad como el precio de la paz. Pero ahora, ya no quedaba espacio para fingir que solo compartían refugio. Colton se apartó de la ventana. «No volverán pronto», dijo. «Hablas como si lo supieras. He tratado con hombres como ellos. Hablan fuerte, hasta que se dan cuenta de que no tienes miedo». Savannah colocó una olla sobre la estufa. El olor a maíz y frijoles llenó la habitación. «El miedo no los detiene», dijo en voz baja. «La vergüenza tampoco, solo se detienen cuando algo se rompe. A veces huesos, a veces vidas». Colton se acercó apoyando una mano sobre la mesa. «Entonces que rompan lo que tengan que romper. Ya no pienso seguir escapando de lugares que no lo merecen». Ella lo miró como buscando algo escondido en su rostro. Lo que encontró allí, esa firmeza, esa convicción, no le provocó miedo. La descolocó sí, pero no por temor. Fue la certeza de que ya no estaba sola en la lucha por existir. Durante un largo instante no dijeron palabra. El fuego crepitaba en la estufa. El viento se deslizaba bajo el alero. Y en algún punto del exterior un cuervo solitario graznaba desde un poste de cerca. Ese silencio ya no era vacío, estaba lleno de todo lo que ninguno sabía cómo decir. Más tarde ese mismo día cabalgaron juntos hacia el pueblo. Era la primera vez en meses que Savannah Blackfeather regresaba. Iba erguida en la silla envuelta en un chal de lana marrón, con el rostro sereno, pero impenetrable. Colton Graves cabalgaba a su lado. Su presencia hizo que las conversaciones en los porches se extinguieran. La gente los miraba. Algunos con curiosidad, otros con una desaprobación que no necesitaba palabras. Desmontaron frente a la tienda de provisiones. Colton ató los caballos y le ofreció la mano para ayudarla a bajar, aunque ella no lo necesitaba. Dentro el aire estaba espeso de humo y murmullos. Amos Burdett, el tendero, se quedó congelado al verla entrar. «Buenos días», dijo Colton con voz tranquila, dejando una lista sobre el mostrador. «Necesitamos harina, sal y aceite». El hombre dudó. Sus ojos iban de uno al otro. «No sabía que ahora comprabas para dos». Colton lo sostuvo con la mirada. «Pues ahora lo sabes». La boca del tendero tembló apenas, pero llenó el pedido sin decir más. Al salir, Savannah notó a una mujer mayor cerca de la ventana. Eunice Mallory, la esposa del predicador, la observaba con algo que no era odio, pero tampoco bondad. Por un segundo fugaz, sus miradas se cruzaron. Savannah no apartó los ojos. Afuera, Colton desató los caballos. «No tenías por qué venir», le dijo. «Sí tenía», respondió ella. «Si no muestro la cara, siempre seré lo que ellos dicen que soy». Él la miró entendiendo. «Pues lo mostraste bien». Cabalgaban de vuelta sin hablar, pero no era un silencio tenso. Era ese tipo de silencio que tienen dos personas que avanzan en la misma dirección sin necesidad de discutir el camino. Esa tarde, cuando el sol se escondía tras las colinas, Colton salió a apilar la última leña. El valle brillaba dorado bajo la luz agonizante. Desde donde estaba alcanzaba a ver el pequeño terreno que Savannah había intentado cultivar. Una tierra testaruda que apenas daba fruto. Pensó en los hombres del pueblo, en los prejuicios más arraigados que el polvo mismo, y se preguntó si quedarse aquí siempre significaría luchar. Al regresar a la cabaña, ella estaba sentada junto a la estufa con un papel doblado entre las manos. Estaba amarillento y con dobleces marcados, la tinta casi desaparecida.
¿Qué es eso?, preguntó él. Ella lo desplegó con cuidado. El título de propiedad de mi esposo. Se suponía que esta tierra iba a ser nuestra. Hizo una pausa. Nunca lo registré después de que él muriera. Igual habrían encontrado un pretexto para quitármelo. Colton tomó el papel y lo examinó. Los bordes estaban gastados, la firma borrosa, pero todavía era legible. «¿Entonces lo haremos oficial?», dijo. Ella negó con la cabeza. «No lo aceptarán de mí». Él alzó la vista firme. «Entonces lo aceptarán de nosotros». Savannah contuvo el aliento. «Nosotros, sí», respondió él. «Estoy cansado de que otros decidan lo que tú mereces conservar». Los ojos de ella se suavizaron, llenos de una mezcla de incredulidad y algo parecido al alivio. «¿Te atarías a este lugar?». A mí, Colton, asintió con serenidad. «Ya lo estoy. Solo falta que el papel lo confirme». A la mañana siguiente volvieron al pueblo, no como un errante y una viuda, sino como dos almas con un propósito. Fueron directo a la oficina de la misión, donde el viejo Reverend Silas Boone levantó la vista de su libro de registros, sorprendido de verlos juntos. Colton dejó el título sobre el escritorio. «Venimos a registrar esta tierra», dijo, «y a poner los nombres de ambos». La frente del reverendo se arrugó. «Eso no se hace así». «Hoy sí», lo interrumpió Colton. Su tono no era de enojo, solo definitivo. El reverendo dudó y luego miró a Savannah. Ella sostuvo su mirada sin vacilar. «Hágalo», dijo. Tras un largo silencio, él tomó la pluma. Cuando firmaron los papeles, el predicador se recostó en la silla y los miró con algo cercano al respeto. «Saben que esto no va a gustarle a la gente». Colton esbozó una leve sonrisa. «No vine a gustarles». Salieron de la oficina bajo el repique lejano de la campana. Esa misma campana que tantas veces marcó entierros y sermones, pero que ahora por una vez sonaba a comienzo. Para cuando llegó la primavera, la escarcha había desaparecido. La tierra se ablandó, y nuevos brotes verdes empezaron a asomar detrás de la cabaña. Colton construyó una cerca nueva alrededor del terreno y sembró maíz y frijoles junto a Savannah. Trabajaban codo a codo, el sudor mezclado con el polvo, y de vez en cuando una risa rompía el silencio. Algo que ninguno pensó volver a sentir. Cuando llegó la primera lluvia, se quedaron bajo el porche mirando cómo las gotas oscurecían la tierra seca. El cabello de Savannah se pegaba húmedo a su cuello, y Colton se sorprendió observándola no con deseo, sino con gratitud. Una gratitud callada, de esa que nace después de sobrevivir a lo que debía haberte quebrado. «¿Alguna vez pensaste que verías una primavera así?», le preguntó él. Ella negó con la cabeza. «No. Creí que esta tierra ya me había olvidado». Colton Graves miró el campo frente a él. «Tal vez esta tierra solo estaba esperando que dejaras de luchar sola», dijo en voz baja. Savannah Blackfeather se giró para mirarlo y en su rostro algo se suavizó. «¿Y tú?», preguntó. «¿Tú dejaste de huir?». Él asintió con la vista fija en la lluvia que seguía cayendo. «Sí. Solo que no sabía que todo este tiempo estaba viniendo hacia aquí». Durante un rato se quedaron allí sin decir nada. La lluvia limpiaba el polvo del suelo y su sonido llenaba los huecos del silencio entre ellos. Cuando el sol rompió de nuevo las nubes, todo el paisaje brillaba dorado. Colton dio un paso hacia ella y apoyó con suavidad una mano sobre su hombro. Savannah no se apartó. Esa noche se sentaron en el escalón de la entrada mientras el día se apagaba lentamente. Veían el vapor elevarse desde la tierra húmeda. El juicio del pueblo ya no tenía peso, ni el miedo, ni los chismes. Todo eso se había vuelto un murmullo lejano incapaz de romper lo que habían construido desde las ruinas. Savannah buscó su mano. Sus dedos curtidos pero firmes se entrelazaron con los de él. «¿Y ahora qué?», preguntó con voz baja. Colton dirigió la mirada hacia los campos, la cabaña, las colinas que se perdían al fondo. «Ahora seguimos construyendo», respondió. «Y si algún día vuelven, encontrarán a 2 personas aquí. No una sola». Una ligera sonrisa cruzó el rostro de ella. «¿De verdad crees que la paz puede durar en un lugar como este?». Él apretó su mano con ternura. «Tal vez no para siempre, pero sí lo suficiente como para que valga la pena».
Cuando la última luz del día se estiró sobre la llanura, los dos se quedaron en silencio. Pero era un silencio distinto. No venía del vacío, sino de la certeza de pertenecer. La cerca se mantenía erguida, los campos oscuros listos para sembrar. Y por primera vez en mucho tiempo, el aire olía a promesa. La historia de Colton Graves y Savannah Blackfeather, el errante y la viuda, no terminó entre llamas ni huyendo bajo la luna. Terminó en algo más callado, algo ganado a pulso. Terminó en un hogar construido con resistencia, en dos almas que dejaron de huir del pasado y eligieron por fin quedarse. Cuando cayó la noche y las estrellas llenaron el cielo, su luz cruzó el valle suave y constante, como una promesa cumplida.